Hola amigos, varias personas me han pedido cómo hacer mi elefante, este elefantito aquí que inventé para el reto de ayudar a doblar 35.000 elefantes para romper el récord Guinness mundial para apoyar la concientización del número de elefantes que se mueren cada año por su marfil, que matan para robar el marfil. Entonces voy a dar clase en vivo por el internet y pues vamos a ver. Y aquí está conmigo Alejandro, que va a estar doblando también. Hola, sí, yo voy a aprender el elefante de Matthew para concientizar de la muerte de los elefantes también. Bueno, entonces vamos. Ok. Vamos a comenzar con la hoja cuadrada, obviamente. Y con el lado blanco, se viendo el elefante, el lado blanco que va a ser con la cabeza, abajo, vamos a doblar el papel a la mitad. Ok. Y otra vez a la mitad. Siempre con el lado blanco afuera. Muy bien. Y también diagonal. En ambas direcciones. Muy bien. ¿Listo? Ok, entonces ahora tenemos el papel doblado a la mitad en todas las direcciones así principales, diagonalmente y a la mitad en cada dirección. Ahora vamos a doblar dos esquinas contiguas al centro, al lado blanco. Así. Muy bien. Para los que tengan curiosidad, esta figura nació mientras viendo a Netflix la serie de Stranger Things. Los últimos episodios estaba doblando. Ok, entonces tenemos el papel doblado a mitad en ambas direcciones o en las cuatro direcciones y con dos esquinas de centro. Ahora vamos a doblar a la mitad así. Muy bien. Okay. Ahora este triángulo lo vamos a doblar y levantar así y lo vamos a aplastar simétricamente así. Okay. Bien, ahora vamos a hacer mitad base pájaro. Bien. Entonces yo recomiendo aquí que si hagamos los predobleces, aquí doblar esta parte que tiene dos capas al centro, los dos lados. Okay. Y habiendo hecho el doblez, puede ser útil también doblar esta parte de aquí detrás. Ya terminado la base. Entonces, para los que necesitan un poco más de ayuda con esto, esta parte aquí vamos a doblarla detrás. Así. ¿Y proyectamos ese doblez hacia atrás? Así. Ok. Sí. Pero ahora llegamos ahí. Entonces, esto vamos a abrir y levanto aquí. Juntando los dos lados. Tenemos esto. Okay. En el otro lado es así. Tenemos que tener mucho cuidado que esto aquí esté bien alineado. Okay. Bien. Ahora vamos a levantar la parte que está detrás y vamos a bajar esta punta así. Okay. Y esta parte la vamos a doblar al otro lado.
tener que quede todo simétrico. Ahora, aquí las dos esquinas que doblamos al centro antes están aquí. Las vamos a abrir así. Sacamos afuera así. Ok. Frente y detrás. Bien. Bien. Ahora vamos a levantar esta parte de aquí hacia arriba, siguiendo el doblez que ya tenemos. Frente y detrás. Perfecto. Bien, ahora vamos a girar, vamos a tomar así. Vamos un segundito aquí, voy a mostrar, voy a desdoblarlo, tengo que desdoblar para que vean cómo es la estructura ahorita. Es mitad de Blintz to Bird base, ¿no? Así, de base de pájaro a la mitad. Ok. Ahora, este rectángulo lo vamos a doblar abajo, de forma que este borde, que tiene dos capas, quede alineado con esta línea aquí. Ok. Sí. Con cuidado que no se separen las capas, es muy fácil que deslicen un poquito. Ok, eso es lo que queremos tener. Ok, el siguiente paso realmente no está complicado, pero es donde pierdo mucha gente cuando lo estoy enseñando. Vamos a ver con mucho cuidado aquí. Tenemos ahorita una figura asimétrica, ¿no? Porque esto está doblado a un lado. Lo que vamos a hacer es hacer la figura simétrica y meter eso hacia abajo de la siguiente forma. Si lo vemos así, okay, de hecho vamos a ver de este lado, okay, es así, levantamos esta capa y lo separamos así. Okay, vamos a mostrar los dos lados. Simplemente he separado las capas. Está llegando otro regamista a la casa. Y ahora esto lo vamos a doblar abajo y vamos a cerrar así. Esencialmente hemos hecho un double crimp. No sé, doble escalonado o algo así sería en español. Sí, creo que sí. ¿Sí? Para repasarlo, estaba así y le hemos metido abajo de forma más o menos simétrica. Ahora, no es perfectamente simétrica. Si lo ven desde dentro hay una diferencia, ¿no? Entonces, ahora eso es lo que vamos a arreglar, lo vamos a hacer simétrico. Entonces, para hacer eso tienes que desdoblar todo, ¿okay? No aplanarlo todo totalmente, pero sí abrirlo. Entonces, primero vamos a levantar eso otra vez. Y vamos a abrir así. Ahora, lo que vamos a hacer es levantar el centro del papel. Así. Levantamos esto. Okay. Queremos hacer que este doblez esté todo en montaña. All mountain fold. Y aquí tenemos un doblez en montaña y uno en valle. Queremos que los dos estén en valle. Así. Okay. Exactamente. Así. Uh-huh. Y ahora vamos a ensamblar otra vez. Y todo va a quedar igual como estaba antes, solo ahora queda todo simétrico. Ok. Ahora, vamos a meter un dedo debajo de estas capas aquí, debajo de las dos capas, y vamos a girar hacia el frente. Y vamos a aplastar esto hacia abajo. Para sacar el contenido. Ok. Estaba así. Levantamos, metemos el dedo para mover las dos capas y giramos y aplastamos. Esto hacemos en los dos lados. Ok. Entonces esto es lo que tenemos ahorita. Perfecto. Bien. Ok. Ahora esos triángulos que acabamos de hacer, los vamos a girar al otro lado, hacia atrás.
Ahora vamos a hacer las orejas. Entonces, esta parte aquí, que tiene dos capas, esta parte aquí, lo vamos a doblar así, siguiendo la capa que está debajo, que nos va guiando donde hacer el doblez. Sí. Y después vamos a girar, levantar un poco esta esquina que está así atrapada, vamos a soltar y girar hacia arriba, así. Este borde de papel queda alineado con la parte de arriba. Okay, voy a repetir, estaba así, vamos esto aquí, esto lo soltamos y lo giramos hacia arriba así. Y vamos a repetir detrás. Muy bien. Perfecto. Listo. Excelente. Ok. Ahora, esta esquinita aquí lo vamos a doblar hacia atrás haciendo un rabbit ear fold. Levantamos esta capa y giramos detrás. Estaba así. Lo movemos y cerramos así. Lo repetimos también del otro lado. Perfecto. Ok. Ahora la oreja tiene forma triangular. Los elefantes no tienen orejas triangulares. Entonces vamos a darle un poco más forma. Si lo vemos desde el lado de detrás, vamos a bajar esto un poquito. Vamos a cambiar la posición del doblez. Así. Okay. ¿Sí? Y lo aplastamos otra vez hacia detrás. Así. Y repetimos de otro lado. Listo. Ok. Ahora, aquí detrás tenemos dos esquinas. Y adentro hay como un canalcito aquí. Un doblez que va paralelo a la parte de arriba. Vamos a doblar estas esquinas de abajo hasta alinearse con el doblez que está ahí escondido. O sea que en 45 grados. Bien. Así. Los dos lados. Boom. Ok. Ahora esto lo vamos a abrir otra vez. Ahora, este borde de abajo, tenemos dos capas, vamos a levantar una capa del lado que estamos viendo. Vamos a doblar este borde hasta esta línea vertical. Ahora esto va a implicar abrir la figura y no va a quedar en plano de inmediato. Queda así. Perfecto. Y esto lo vamos a aplastar así. Siguiendo el doblez que tenemos ahí detrás. Okay. Okay. Vamos a repetir. Estaba así. Levantamos esto, eso lo bajamos. Y repetimos Del otro lado. Okay. Esta figura sí es totalmente simétrica. Listo. Perfecto. Ok. Ahora, aquí vamos a tomar una capa, este borde doblado aquí arriba, y lo vamos a doblar hasta el diagonal. Así. Esta vez sí, lo doblamos abajo, así. Los dos lados. Okay. Ok. Ahora, hay una capa aquí atrapada debajo. Vamos a levantar solo esta capa. Sin cambiar el doblez que vamos a hacer, soltamos una capa así. Y ahora aquí tenemos un doblez que va hasta la esquina, que ahora está en valle, lo vamos a hacer en montaña y vamos a meter el papel que sobra debajo. Perdón,
sí, así es. Y vamos a repetir detrás. Soltamos Muy bien. una capa. Este lo metemos debajo. Así. Lost the connection for a second there. Ok, ¿Regresó? regresó. Ok, so, delante y detrás, ahora queda igual. Ahora aquí tenemos este triangulito blanco. Vamos a tomar este borde doblado y lo vamos a doblar al diagonal aquí. Bien. Ok, ahora esas son las patas delanteras, esta parte de detrás, vamos a hacer esos detrás delgadas con las patas de delante. Entonces vamos a doblar este pedacito aquí, este triangulito detrás, desde la punta hasta donde termina ese doblez, así. Go back, ok. Perdimos la conexión, no, pero es un segundito. Ok, ¿sí? Estaba así, doblamos esto y después doblamos detrás. ¿Sí? Vamos a dar la vuelta y repetir de otro lado, como siempre. Listo. Ok. Ahora, aquí tenemos la cola. Vamos a tomar este triangulito, le vamos a doblar, siguiendo el doblez que ya está ahí marcado. Así. Directamente hacia atrás. El final quiere decir bien rectangular. Ahora, aquí abajo hay una intersección de dos líneas. A partir de ahí vamos a doblar detrás. Ok. Así. Bien, esto lo vamos a deshacer y repetir hacia el otro lado. Exactamente en el mismo lugar, simplemente marcar los dobleces otra vez. ¿Zigzag? Perfecto, sí, zigzagcito así. Ahora lo vamos a desdoblar. Vamos a abrir la espalda del elefante y vamos a doblar en ese zigzag que ya marcamos hacia adentro y hacia afuera. Y cerramos otra vez. ¿Sí? Perfecto. Por estas esquinitas aquí las vamos a doblar adentro. Ya casi terminamos. Para el tronco, vamos a mirar desde abajo del tronco. Hay 4 capas. Vamos a separar en el medio, así. Metemos un dedo adentro aquí. Y vamos a empujar hacia adentro así. Es un reverse fold, un doblez revertido o invertido. Hacia abajo, así. El ángulo aquí es a gusto. Yo lo suelo hacer de manera que esto quede paralelo más o menos con la parte delante de las patas delanteras. Pero pues puede ser más o menos, no importa. Y aquí escogemos qué tipo de tronco queremos. ¿Tronco? ¿Cómo se llama el nariz del Trompa. Trompa. ¿Qué tipo de trompa queremos que tenga el elefante? Yo aquí le voy a dar 2 doblecitos más así. También hacia adentro y uno hacia afuera. Sí, estaba así, abajo, de frente, arriba. Yo lo hice hacia el frente. Ah, ahí está muy padre. Me gusta más así, de hecho, está muy bien. Bien, y ahora solo faltan las patas. Ahora parece que lleva tacones un poco el elefante, Sí, entonces parece. los vamos a quitar los tacones. Para las patas de delante vamos a abrir la parte de enfrente de la pata así. Doblamos un pedacito hacia adentro del cuerpo, así. Un pedacito y lo cerramos otra vez. Y vemos aquí que ya lo deja plano. Y aquí es como las uñas, no sé cómo llaman lo que tienen los elefantes, con que tienen uñitas, ¿no? Como uñas. No sé si sean pezuñas. No sé, uñas o La verdad. pezuñas, ¿no? Hay un poquito enfrente. Bien.
¿Por qué los elefantes se pintan las uñas color rosa o rojo? ¿Por qué? ¿Nunca has visto un elefante con... para esconderse en los campos de fresas? ¿Nunca has visto un elefante en un campo de fresas? Nunca. ¿Ves que bien se esconden? Faragún. Ok. Bad joke. Ok. Como hicimos de este pie, lo hacemos de otro lado. Ok. Vamos a doblar la otra parte delante de la misma forma. Ok. Lo cerramos. Okay. Detrás tenemos que medir dónde terminan las partes de delante y también doblamos este piquito que no queremos hacia adentro de los dos lados. Ahora, si lo dejamos así, esos piquitos que doblamos adentro se pueden abrir y se ve feo. Entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí, levantar una capa de un lado, no importa cuál lado sea, lo abrimos así, doblamos otra vez el piquito hacia abajo y lo cerramos y así no se va a separar. Okay. Eso ya no se puede abrir. Y del otro lado igual, vamos a abrir un lado, doblamos abajo, cerramos otra vez y ya quede bien cerrado. Y tenemos un elefante. Está genial, Matt. ¿Te gusta? Bastante. Gracias. Ya con estos dos solo hacen falta 34.998 más. No, de hecho ya doblé 20, entonces son 34.978 más elefantes para romper el récord Guinness mundial, para llamar atención a los elefantes que mueren por su marfil. Muchas gracias, Niñas Rosas, por este video de Morigami. Espero que les haya gustado el elefante. Gracias, Alejandro. Gracias, Matthew. Nos vemos. Bye.